Saúl fue el primer rey de Israel, elegido por Dios, pero perdió todo por su desobediencia. Tomó decisiones erradas, ofreció sacrificios sin autorización, modificó las órdenes de Dios y dejó que el orgullo y la envidia lo consumieran. Dios lo rechazó y terminó solo, derrotado y sin esperanza. Pero aquí está la gran lección. Dios no busca personas perfectas, sino corazones rendidos. David también falló, pero siempre volvía a Dios con arrepentimiento. Esa es la diferencia entre ser restaurado o ser desechado. Ahora dime, ¿vas a vivir como Saúl o vas a elegir obedecer a Dios? Escribe en los comentarios: Señor, quiero obedecerte, y comparte esta verdad con alguien que lo necesite. Este es tu momento. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un hombre elegido por Dios puede terminar en la completa destrucción? ¿Cómo alguien con un llamado divino, con un destino de grandeza, puede perderlo todo por sus propias decisiones? La historia de Saúl no es solo la de un rey caído. Es una advertencia sobre el peligro de la desobediencia y la autosuficiencia. Y si yo te dijera que en la vida de Saúl hay un secreto poco conocido, una verdad espiritual oculta que pocos han entendido, pero que puede definir el destino de cualquiera que ha sido llamado por Dios, te quedarías hasta el final para descubrirlo. Saúl fue el primer rey de Israel, ungido por el profeta Samuel, un hombre con todo el potencial para gobernar con éxito. Pero a pesar de haber sido elegido por Dios, terminó en la desesperación, la locura y la muerte. Lo que comenzó como una historia de honor, terminó en tragedia. Pero aquí está lo más impactante: Saúl no cayó de un día para otro. Su caída fue progresiva. Fue una cadena de decisiones que lo llevaron a perderlo todo. Su historia nos enseña que el verdadero peligro no es la guerra externa, sino la batalla interna contra el orgullo, la desobediencia y la autosuficiencia. Muchos piensan que el enemigo más grande de Saúl fueron los filisteos, pero en realidad su peor enemigo fue él mismo. Y esta es la verdad que pocos quieren aceptar. No son las circunstancias las que determinan nuestro destino, son nuestras decisiones ante la voz de Dios. Mucha gente hoy en día se encuentra en la misma situación que Saúl, sin darse cuenta. Han sido llamados por Dios, han recibido su respaldo, pero poco a poco han comenzado a confiar más en su propia lógica que en la voz del Señor. Y aquí está la pregunta que puede definirlo todo. ¿Cómo un hombre ungido por Dios termina siendo rechazado por Él? Lo que estás a punto de descubrir en este mensaje puede ser la clave para entender por qué muchos comienzan bien, pero terminan perdiéndolo todo. Y más importante aún, puede mostrarte cómo evitar caer en los mismos errores que destruyeron a Saúl. Quédate hasta el final, porque lo que viene puede cambiarlo todo. Si estás escuchando esto y aún no has comentado Jesús, ¿qué estás esperando? Los hijos de Dios se posicionan. Escribe en los comentarios: la palabra de Dios es vida, y ayuda a que este mensaje llegue a más personas. Quien ama la verdad no se calla. Pero aquí hay algo que pocos saben. El ascenso de Saúl al trono parecía perfecto, pero ya había señales de lo que vendría. En el próximo bloque descubrirás el primer gran error que marcó el inicio de su caída. Muchos han ignorado esto, pero cuando lo veas, entenderás por qué su destino estaba sellado desde antes de perder la corona. Saúl no buscó ser rey. No se levantó un día pensando en gobernar Israel. Fue elegido por Dios de una manera inesperada, pero su corazón nunca estuvo completamente rendido a Él. La historia comienza en 1 Samuel 9, cuando Saúl, un joven alto y apuesto de la tribu de Benjamín, sale a buscar unas asnas perdidas de su padre.
En su mente era solo un día más. No tenía idea de que estaba a punto de encontrarse con el profeta Samuel y que su vida cambiaría para siempre. Cuando Saúl llegó a donde estaba Samuel, el profeta ya había recibido una instrucción de Dios. Mañana a esta misma hora enviaré a ti un hombre de la tierra de Benjamín, el cual ungirás como príncipe sobre mi pueblo Israel. 1 Samuel 9:16. Dios ya había escogido a Saúl incluso antes de que él supiera lo que estaba ocurriendo. Samuel lo invita a un banquete, lo trata con honor y al día siguiente le hace una declaración impactante. ¿No es cierto que Jehová te ha ungido por rey sobre su pueblo? 1 Samuel 10:1. En ese momento, Saúl fue ungido con aceite y recibió señales claras de que Dios estaba con él. El Espíritu del Señor vino sobre Saúl y comenzó a profetizar. Dios le dio todo lo que necesitaba para gobernar. Pero aquí hay un detalle que muchos no ven. Aunque Dios lo había escogido, su corazón ya mostraba señales de inseguridad y temor. Cuando llegó el día de proclamarlo públicamente como rey, Saúl se escondió. En lugar de asumir con valentía el llamado de Dios, lo encontraron oculto entre el equipaje. Esta es una señal temprana de que algo no estaba bien en su carácter. Dios lo había elegido, pero Saúl tenía miedo de caminar en su propósito. Aquí hay una verdad profunda. El llamado de Dios no es suficiente si el corazón del hombre no está dispuesto a rendirse completamente a Él. Puedes recibir la unción, puedes recibir una promesa, pero si permites que el miedo y la inseguridad gobiernen tu vida, nunca podrás sostener lo que Dios te ha dado. Y aquí está la pregunta que debes hacerte. ¿Dios te ha llamado a algo grande, pero sigues escondiéndote? ¿Cuántos han sido escogidos por Dios, pero en lugar de levantarse, con valentía se ocultan detrás de excusas, dudas y temores? Saúl comenzó su reinado con la gracia de Dios sobre su vida, con la confirmación del profeta Samuel y con la aprobación del pueblo. Tenía todo para triunfar, pero no entendió que el éxito en el reino de Dios no depende del talento ni de la posición, sino de la obediencia. Y aquí viene la parte más importante. Saúl no cayó en un solo día. Su caída comenzó con pequeñas decisiones, con pequeñas desobediencias que parecían insignificantes, pero que al final le costaron todo. En el próximo bloque descubrirás el primer gran acto de desobediencia que cambió su destino para siempre. Muchos nunca han entendido la magnitud de este error, pero cuando lo veas, comprenderás por qué Dios tuvo que rechazarlo. Si hasta ahora este mensaje ha hablado a tu corazón, escribe en los comentarios: yo elijo obedecer a Dios, y comparte este video con alguien que necesite escuchar esta verdad. No te detengas aquí. Lo que viene es una revelación que puede cambiar tu vida. Saúl tenía el favor de Dios, la autoridad como rey y el respaldo del pueblo. Todo parecía ir bien, hasta que llegó la primera gran prueba de su liderazgo. En 1 Samuel 13, Israel se encontraba en guerra contra los filisteos, y la situación era crítica. El pueblo estaba aterrorizado, los soldados comenzaban a desertar, y el profeta Samuel aún no había llegado para ofrecer el sacrificio a Dios. Samuel le había dado una instrucción clara a Saúl: esperar 7 días hasta su llegada. Pero el tiempo pasaba y la presión aumentaba. Saúl vio que su ejército se debilitaba, sintió el miedo del pueblo y tomó una decisión que cambiaría su destino. En lugar de esperar a Samuel, ofreció el sacrificio él mismo. ¿Cuál fue el problema? En el mundo natural parecía lógico. Había una crisis y Saúl pensó que podía adelantarse a Dios para no perder la batalla. Pero en el reino de Dios, la obediencia es más importante que la estrategia. Saúl no era sacerdote, no tenía autoridad para hacer ese sacrificio. Lo que hizo fue un acto de autosuficiencia espiritual,
un intento de manipular la voluntad de Dios en lugar de confiar en su palabra. Y justo cuando terminó de ofrecer el sacrificio, Samuel llegó y lo confrontó con una pregunta que lo desnudó por completo. ¿Qué has hecho? Saúl intentó justificarse, diciendo que estaba perdiendo a sus hombres, que Samuel tardaba y que necesitaban la ayuda de Dios. Pero Samuel le respondió con palabras que marcarían su destino. Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había ordenado, mas ahora tu reino no será duradero. 1 Samuel 13, 14. Aquí está la verdad que muchos nunca han entendido. No fue el sacrificio lo que destruyó a Saúl, fue su desobediencia, disfrazada de religiosidad. Creyó que podía reemplazar la obediencia con actos religiosos. Pensó que si hacía algo para Dios, aunque fuera en desobediencia, Dios lo aceptaría. Pero el Señor dejó en claro que no busca sacrificios sin obediencia, sino corazones que confíen en Él sin condiciones. Y aquí está la pregunta que debes hacerte. ¿Cuántas veces has intentado forzar algo en tu vida en lugar de esperar en Dios? ¿Cuántas veces has sentido presión, miedo, ansiedad y has tomado decisiones basadas en la desesperación en lugar de en la fe? El mayor problema de Saúl no fue solo que desobedeció, sino que nunca reconoció su error con humildad. En lugar de arrepentirse, justificó su pecado. Y esta es la clave. Dios puede restaurar a un hombre que se arrepiente, pero no puede respaldar a alguien que justifica su desobediencia. A partir de este momento, el destino de Saúl comenzó a cambiar. Dios ya había decidido que su reino no duraría, pero Dios, en su misericordia, le dio otra oportunidad. Sin embargo, Saúl volvería a fallar, y su segunda desobediencia sería el punto final de su reinado. Lo que voy a revelarte en el próximo bloque es el error más grave que cometió Saúl, el que llevó a Dios a rechazarlo completamente. Es un error que muchos creyentes siguen cometiendo hoy, sin darse cuenta de que están alejando el favor de Dios de sus vidas. Si hasta ahora este mensaje ha hablado a tu corazón, escribe en los comentarios: yo confío en Dios y obedezco su palabra, y comparte este video con alguien que necesita aprender esta lección. Lo que viene a continuación puede ser la clave para evitar que la desobediencia sabotee tu destino. A pesar de su primer gran error, Dios en su misericordia le dio otra oportunidad a Saúl, pero su corazón ya estaba contaminado por la autosuficiencia y el orgullo. Y aquí es donde todo se vuelve irreversible. En 1 Samuel 15, Dios le dio a Saúl una orden clara y directa a través del profeta Samuel: destruir por completo a los amalecitas sin dejar nada con vida. Este mandato no era un capricho de Dios, sino una sentencia de juicio contra un pueblo que había cometido grandes pecados contra Israel en el pasado. Dios estaba ejecutando justicia y Saúl solo tenía que obedecer. Saúl reunió su ejército y fue a la batalla. Derrotó a los amalecitas, pero decidió no cumplir la orden por completo. En lugar de destruirlo todo, guardó lo mejor del ganado y dejó con vida al rey Agag. Aquí está la pregunta clave. ¿Por qué Saúl desobedeció otra vez? No fue por miedo, como la primera vez. Fue por conveniencia y autosuficiencia. Saúl pensó que podía modificar la orden de Dios según su propio criterio. Creyó que Dios estaría satisfecho con una obediencia parcial. Pero en el reino de Dios, la obediencia parcial es desobediencia total. Cuando Samuel llegó y vio lo que Saúl había hecho, le preguntó: ¿por qué no obedeciste la voz de Jehová? 1 Samuel 15, 19. Saúl, en lugar de arrepentirse, intentó justificarse una vez más. Dijo que había guardado el ganado para ofrecerlo en sacrificio a Dios. Pero Samuel le respondió con una de las frases más poderosas de toda la Biblia: ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios,
y el prestar atención que la grosura de los carneros. 1 Samuel 15:22. Saúl pensó que podía compensar su desobediencia con actos religiosos, pero Dios no busca rituales, busca corazones rendidos. Lo que Saúl no entendió fue que no se puede negociar con Dios. No se puede decir, Señor, desobedecí en esto, pero mira, hice algo bueno en otra área. Dios quiere obediencia total, no esfuerzos humanos para aparentar espiritualidad. Aquí está una de las claves más impactantes de la historia de Saúl. Dios no lo rechazó por un solo pecado, sino por un patrón de desobediencia y orgullo. Saúl nunca asumió la responsabilidad de sus errores. Siempre tenía una excusa, siempre culpaba a otros, siempre intentaba justificar su falta de obediencia. En ese momento, Samuel le declaró una de las sentencias más duras de la Biblia. Por cuanto desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. 1 Samuel 15:23. Dios lo había rechazado. Su destino estaba sellado. Ya no había más oportunidades. Aquí está la verdad que muchos ignoran. Dios es paciente, Dios es misericordioso, pero llega un punto en el que la desobediencia persistente provoca que su favor se aparte. Y cuando Dios se aparta de alguien, ya no importa cuánta fuerza humana tenga, ya no importa cuántas estrategias intente. Sin la presencia de Dios, la derrota es inevitable. Ahora quiero preguntarte, ¿has estado justificando áreas de tu vida en las que no has obedecido a Dios completamente? ¿Has estado diciendo, Señor, hice esto mal, pero al menos hice esto otro bien? La obediencia a medias no es obediencia. Saúl perdió su reinado porque creyó que podía modificar la palabra de Dios según su conveniencia. A partir de este momento, su vida comenzó a derrumbarse. En el próximo bloque descubrirás el momento en el que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl y su mente comenzó a ser atormentada. Este es uno de los momentos más oscuros de toda la Biblia y tiene una lección impactante para todos los que han sentido que su vida se ha vuelto un caos sin explicación. Si hasta aquí este mensaje ha hablado a tu corazón, escribe en los comentarios, Señor, quiero obedecerte por completo, y comparte esta verdad con alguien que necesita entender que no hay nada más peligroso que jugar con la obediencia a Dios. Quédate hasta el final, porque lo que viene a continuación es una de las advertencias más serias de toda la Escritura. Después de su segunda gran desobediencia, la Biblia revela un momento aterrador en la vida de Saúl. El Espíritu de Dios se apartó de él y un espíritu malo comenzó a atormentarlo. 1 Samuel 16:14. Este es uno de los episodios más oscuros en la historia de un rey ungido por Dios. Pasó de ser el líder respaldado por el Señor a ser un hombre consumido por la ansiedad, la paranoia y el tormento. Aquí hay algo impactante que pocos han entendido. Cuando alguien persiste en rechazar la dirección de Dios, termina siendo controlado por fuerzas que no puede manejar. Saúl no perdió solo su trono, perdió su paz, perdió su cordura, perdió su comunión con Dios. A partir de este momento, su vida nunca volvió a ser la misma. Ya no tenía dirección, ya no tenía la voz de Dios guiándolo, y su mente comenzó a ser atacada por el tormento. La desesperación de Saúl era tan grande que sus sirvientes le recomendaron buscar a alguien que tocara el arpa para calmarlo. Fue entonces cuando entró en escena un joven llamado David, el hombre que Dios ya había elegido en su lugar. Este es un principio que pocos comprenden. Cuando alguien pierde su propósito por desobediencia, Dios ya tiene listo a otro para tomar su lugar. Saúl aún estaba sentado en el trono, pero su reinado ya no tenía la presencia de Dios. Aquí hay una advertencia clave.
No juegues con la presencia de Dios en tu vida. No te confíes pensando que puedes ignorarlo y seguir adelante como si nada pasara. Saúl todavía tenía la corona en la cabeza, pero estaba espiritualmente arruinado. Mientras tanto, David, un joven pastor de ovejas, fue ungido por Samuel en secreto. Dios ya había preparado a su reemplazo. Y aquí está la gran ironía de la historia. El único que podía traer paz al atormentado Saúl era precisamente aquel que había sido elegido para reemplazarlo. David tocaba el arpa y Saúl se tranquilizaba. Pero ni siquiera eso lo hizo arrepentirse o buscar a Dios nuevamente. En lugar de humillarse y aceptar su error, permitió que su corazón se llenara de celos y odio. Aquí está la pregunta que debes hacerte. ¿Estás ignorando señales de que Dios te está llamando a cambiar? ¿Sientes que tu vida ha entrado en un estado de confusión, de ansiedad, de caos? Saúl pudo haber buscado el perdón de Dios, pudo haber rendido su corazón, pero en lugar de eso, eligió la envidia, la competencia y la obsesión con David. En el próximo bloque, descubrirás cómo el odio de Saúl hacia David lo consumió completamente y lo llevó a una espiral de destrucción. Su historia es un ejemplo de lo que sucede cuando alguien no reconoce su error y en lugar de arrepentirse, se enfoca en destruir a aquellos a quienes Dios ha levantado. Si este mensaje está hablando a tu corazón, escribe en los comentarios: Señor, nunca quiero perder tu presencia, y comparte esta advertencia con alguien que necesita entender que el mayor peligro no es perder una posición, sino perder la comunión con Dios. Quédate hasta el final, porque lo que viene ahora es el principio del fin para Saúl. Saúl había perdido la presencia de Dios, pero aún conservaba su trono. Sin embargo, en lugar de humillarse y buscar el perdón, su corazón se llenó de celos y odio. A medida que David comenzaba a destacar, Saúl vio en él no a un siervo y fiel, sino a un enemigo. Todo comenzó cuando David derrotó a Goliat, un gigante que el mismo Saúl y todo su ejército temían enfrentar. David no era un guerrero entrenado, pero tenía algo que Saúl ya no tenía: la unción y el respaldo de Dios. El pueblo celebró la victoria de David con cánticos y danzas, diciendo: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. 1 Samuel, el 18:7. Estas palabras encendieron un fuego de envidia en el corazón de Saúl. En lugar de alegrarse por la victoria de Israel, vio a David como una amenaza. Aquí está la gran diferencia entre un líder elegido por Dios y uno que ha sido desechado. David confiaba en Dios, pero Saúl confiaba en su poder y en la aprobación del pueblo. Desde ese día, Saúl comenzó a mirar a David con sospecha. Ya no lo veía como su aliado, sino como su enemigo. Y aquí está lo más trágico: su lucha ya no era contra los filisteos, sino contra un hombre inocente que solo quería servir a Dios. Saúl intentó matar a David varias veces, lo atacó con una lanza, lo envió a misiones peligrosas con la esperanza de que muriera, y cuando nada de esto funcionó, ordenó perseguirlo como un criminal. Su obsesión con destruir a David se convirtió en su único propósito de vida. Aquí hay una verdad profunda: cuando una persona pierde la presencia de Dios, su corazón se llena de emociones destructivas. La envidia, el rencor y la amargura toman el control. La envidia de Saúl no solo lo consumió, sino que también lo llevó a perder la conexión con su propia familia. Su hijo Jonatán, quien amaba a David como a un hermano, trató de razonar con su padre, pero Saúl estaba tan cegado por su odio que incluso intentó matar a su propio hijo por defender a David. Este es el punto más oscuro en la vida de Saúl. Ya no tenía control sobre sí mismo. Sus decisiones ya no eran racionales. Su única meta era destruir a alguien a quien Dios había levantado. Y aquí está la gran lección: cuando alguien se opone a lo que Dios ha determinado, su lucha es inútil.
No importa cuántos intentos hizo Saúl, David no murió porque estaba protegido por la voluntad de Dios. Aquí hay una pregunta clave para ti. ¿Has estado luchando contra la voluntad de Dios en tu vida? ¿Te has llenado de envidia, resentimiento o celos por lo que Dios está haciendo en la vida de otros? Saúl pudo haber cambiado su destino si hubiera reconocido su error y se hubiera rendido a Dios. Pero su orgullo lo cegó hasta el punto de convertirlo en su peor enemigo. En el próximo bloque descubrirás cómo la desesperación de Saúl lo llevó a buscar respuestas en lugares prohibidos y terminó hundiéndose aún más en la oscuridad. Si este mensaje ha tocado tu corazón, escribe en los comentarios: Señor, limpia mi corazón de toda envidia, y comparte esta enseñanza con alguien que necesita entender que la lucha contra la voluntad de Dios es una batalla perdida. Lo que viene a continuación es uno de los momentos más trágicos en la historia de Saúl, y una advertencia para todos los que han sentido que Dios ya no les habla. Saúl había pasado de ser un rey ungido por Dios a un hombre consumido por la envidia y el odio. Pero lo peor aún estaba por venir. Sin la presencia de Dios en su vida, sin dirección y sintiendo que su reino se desmoronaba, Saúl hizo lo impensable. Buscó ayuda en las tinieblas. La Biblia nos dice en 1 Samuel 28 que Saúl enfrentaba su última gran batalla contra los filisteos. El miedo lo consumía. Ya no tenía el respaldo de Dios, ya no tenía a Samuel para aconsejarlo, y su ejército estaba al borde de la derrota. En su desesperación, trató de buscar a Dios, pero no recibió respuesta. Aquí hay algo impactante. Saúl quería la dirección de Dios, pero no quería obedecerlo. Buscaba respuestas, pero sin un verdadero arrepentimiento. Y cuando Dios no le respondió, en lugar de humillarse, recurrió a lo prohibido. Saúl, quien años antes había expulsado a los adivinos y médiums de Israel, ahora buscaba a una bruja para que le hablara. Fue a consultar a la adivina de Endor, violando la misma ley de Dios que él había impuesto. Esto nos enseña una gran verdad. Cuando alguien se aparta de Dios, puede terminar volviendo a lo mismo que un día condenó. El pecado no solo te aleja de Dios, sino que te hace perder toda coherencia espiritual. Cuando la bruja invocó el espíritu de Samuel, Saúl recibió las peores noticias. Dios ya lo había desechado y al día siguiente, él y sus hijos morirían en la batalla. Aquí hay algo que debes entender. Cuando una persona rechaza la voz de Dios, inevitablemente terminará buscando respuestas en lugares equivocados. Y esto es lo más peligroso. Cuando Dios ya no habla, el enemigo se encargará de llenar el vacío con mentiras y engaños. Saúl cayó de rodillas, derrotado antes de que la batalla comenzara. Ya no era el valiente guerrero que había sido elegido como rey. Ahora era un hombre roto, perdido y sin esperanza. Aquí está la gran lección. Cuando alguien se aleja de Dios, el temor toma control de su vida. Saúl, quien fue elegido para guiar a Israel con poder y autoridad, terminó siendo un esclavo de su propio miedo. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Has sentido que Dios no te responde? ¿Has buscado respuestas en lugares donde no deberías? Dios no ignora a los que lo buscan con un corazón sincero, pero no puede hablar a quienes solo quieren respuestas sin transformación. En el próximo bloque descubrirás cómo terminó la historia de Saúl y cuál fue su trágico final. Este es el desenlace de un hombre que lo tuvo todo y lo perdió todo por su desobediencia. Si este mensaje ha hablado a tu vida, escribe en los comentarios: Señor, quiero buscarte solo a ti, y comparte esta enseñanza con alguien que necesita entender que sin la presencia de Dios, el miedo y la desesperación toman el control. No te vayas, lo que viene a continuación
es la lección más importante de toda esta historia. Saúl había cruzado la última línea. Ya no tenía la presencia de Dios, ya no tenía la dirección del profeta Samuel y ahora había buscado respuestas en la oscuridad. Su destino estaba sellado. Al día siguiente, la batalla final contra los filisteos llegó y con ella su derrota definitiva. Los filisteos atacaron con fuerza y el ejército de Israel fue completamente desmoralizado. Saúl vio a sus hombres caer uno por uno, pero lo más devastador fue ver cómo sus propios hijos fueron asesinados en combate, incluyendo Jonatán, su hijo fiel, el único que siempre había permanecido a su lado. Saúl estaba herido, debilitado, pero aún consciente. Sabía que el final había llegado. No quería ser capturado por los filisteos y humillado públicamente, así que tomó su espada y le pidió a su escudero que lo matara. Pero su escudero, aterrorizado, se negó. Fue entonces cuando Saúl, en un último acto de desesperación, se arrojó sobre su propia espada y puso fin a su vida. Así terminó el reinado del primer rey de Israel. No cayó en batalla como un guerrero valiente, no murió con honor, sino que terminó su vida en desesperación y vergüenza. El hombre que había sido ungido por Dios, el hombre que había sido elegido para liderar a su pueblo, terminó su historia sin propósito, sin victoria y sin esperanza. Pero aquí hay una lección poderosa. Saúl no murió en ese campo de batalla. Saúl había muerto mucho antes, el día en que decidió que su voluntad era más importante que la de Dios. Su caída no fue repentina, fue el resultado de una serie de decisiones equivocadas, de corazones endurecidos, de oportunidades desperdiciadas. Aquí está la gran advertencia de su historia. No se puede caminar lejos de Dios y esperar tener un buen final. No se puede jugar con la obediencia, no se puede ignorar la voz de Dios y esperar que todo salga bien. Dios es misericordioso, pero también es justo. Ahora quiero preguntarte, ¿hay áreas en tu vida en las que has estado ignorando la voz de Dios? ¿Has estado confiando más en tu propio juicio que en su dirección? Saúl fue llamado por Dios, pero su orgullo lo destruyó. No dejes que lo mismo suceda contigo. En el próximo bloque veremos la gran diferencia entre Saúl y David, el rey que Dios levantó después de él. Si este mensaje ha tocado tu vida, escribe en los comentarios: Señor, quiero obedecerte siempre. Y comparte esta enseñanza con alguien que necesita recordar que nada es más peligroso que alejarse de Dios. Lo que viene a continuación es la revelación final de esta historia y la clave para nunca caer en los mismos errores de Saúl. La historia de Saúl no terminó con su muerte, porque mientras él caía en la desesperación, Dios ya había levantado a otro hombre, uno que no era perfecto, pero que tenía algo que Saúl nunca tuvo: un corazón completamente rendido a Dios. David no era el hombre más fuerte, no era el más preparado, ni el más experimentado. Era solo un pastor de ovejas cuando Dios lo llamó. Pero aquí está la diferencia clave. David nunca confió en su propia fuerza, siempre dependió de Dios. Mientras Saúl tomaba decisiones basado en su lógica y sus emociones, David consultaba a Dios antes de cada batalla. Mientras Saúl intentaba justificar su desobediencia, David, cuando pecó, se arrepintió con un corazón quebrantado. Y aquí hay una gran revelación. David también falló, también cometió errores, pero la diferencia es que siempre regresó a Dios. Saúl nunca reconoció sus pecados de verdad. Siempre encontraba una excusa, siempre culpaba a otros, siempre trataba de maquillar su desobediencia con religiosidad. Pero cuando David pecó, él no buscó excusas, se humilló, se arrepintió y clamó a Dios por misericordia. Esta es la razón por la que David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios, mientras que Saúl fue rechazado.
Aquí está la gran enseñanza. Dios no está buscando personas perfectas, sino corazones dispuestos a obedecer y arrepentirse. Lo que destruyó a Saúl no fue un solo pecado, sino su orgullo, su incapacidad de reconocer que necesitaba a Dios. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Estás actuando como Saúl o como David? ¿Estás confiando en tu propia lógica o estás buscando la dirección de Dios en cada paso? ¿Estás justificando tus errores o estás dispuesto a arrepentirte de verdad? ¿Tu vida refleja una total dependencia de Dios o solo buscas a Dios cuando te conviene? La historia de Saúl es una advertencia, pero la historia de David es una esperanza, porque nos muestra que aunque fallemos, si realmente buscamos a Dios con un corazón sincero, Él nos restaurará. En el próximo y último bloque descubrirás la mayor lección de toda esta historia y cómo puedes aplicar esto en tu vida para nunca caer en los mismos errores de Saúl. Si este mensaje ha tocado tu vida, escribe en los comentarios: Señor, quiero tener un corazón conforme al tuyo, y comparte esta enseñanza con alguien que necesita recordar que la verdadera grandeza no está en el talento ni en la posición, sino en la humildad y la obediencia a Dios. Lo que viene a continuación es el cierre más poderoso de toda esta historia. No te lo pierdas. Si has llegado hasta aquí, significa que Dios ha hablado a tu corazón. La historia de Saúl no es solo un relato del pasado, es una advertencia para todos los que han sido llamados por Dios. Porque la caída de Saúl no comenzó el día que perdió la batalla, sino el día que decidió confiar más en sí mismo que en la voz de Dios. Ahora quiero que reflexiones en esto. Dios te ha llamado, Dios te ha escogido, pero la pregunta es: ¿vas a caminar en obediencia o vas a seguir tu propio camino? Saúl tuvo un comienzo glorioso, pero su final fue trágico. ¿Por qué? Porque en lugar de obedecer, ajustó la voluntad de Dios a su conveniencia, porque en lugar de arrepentirse, justificó su desobediencia, porque en lugar de humillarse, dejó que el orgullo lo cegara. Y esto sigue ocurriendo hoy. Muchos han sido llamados por Dios, han recibido su gracia, pero poco a poco han permitido que la autosuficiencia, el miedo o el orgullo los alejen de su propósito. Saúl no perdió su reinado de un día para otro. Lo perdió con cada pequeña decisión que lo apartó de Dios. Aquí está la clave. No es suficiente comenzar bien, es necesario perseverar hasta el final. David también falló, pero la diferencia entre él y Saúl es que David siempre volvió a Dios. No intentó justificar sus errores, no culpó a otros, no trató de negociar con Dios. Cuando David pecó, se humilló y dijo: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio». Salmo 51:10. Saúl nunca hizo una oración así. Y esa es la diferencia entre ser restaurado o ser desechado. Ahora la pregunta es: ¿cómo puedes evitar los errores de Saúl y asegurarte de vivir en la voluntad de Dios? Obedece sin condiciones. No ajustes la voluntad de Dios a tu conveniencia. Si Dios dijo algo, es porque sabe lo que es mejor para ti. Busca a Dios por quien Él es, no solo por lo que puede darte. Saúl solo buscaba a Dios cuando tenía problemas, pero David lo buscaba porque lo amaba. Arrepiéntete de verdad. No justifiques tus errores. No pongas excusas. Un corazón quebrantado y sincero es lo que Dios busca. No te dejes dominar por la envidia, la competencia o el orgullo. Saúl se enfocó en destruir a David en lugar de restaurarse a sí mismo. No pierdas el tiempo luchando contra lo que Dios ha determinado. Nunca pienses que puedes vivir sin la presencia de Dios. Saúl perdió la presencia del Señor y su vida se volvió un caos. David, en cambio, decía: «No quites de mí tu Santo Espíritu». Salmo 51:11.
Aquí está la gran enseñanza de toda esta historia. Dios no busca personas perfectas, pero sí busca personas completamente rendidas a Él. Si has sentido que este mensaje ha hablado a tu vida, es porque Dios te está llamando a vivir diferente. No puedes seguir justificando la desobediencia, no puedes seguir postergando el arrepentimiento. Hoy es el día para decidir caminar en la voluntad de Dios, sin reservas. Ahora quiero desafiarte a hacer algo. Si esta palabra ha encendido tu espíritu, si sientes que Dios te ha hablado, no te quedes en silencio. Escribe en los comentarios, yo elijo obedecer a Dios, y comparte este mensaje con alguien que lo necesite. No guardes esta verdad solo para ti. Este es el momento de actuar. No pauses este video aún. Tómate unos segundos para reflexionar, para hablar con Dios, para tomar la decisión de nunca más vivir en una fe tibia y limitada. Deja que la música suene mientras declaras en tu interior que hoy es un nuevo comienzo, que hoy decides vivir en la plenitud del poder de Dios. Si llegaste hasta aquí, es porque Dios tiene algo grande para ti. No eres un espectador, eres un guerrero del reino, no eres un cristiano más, eres alguien que ha sido llamado para caminar en lo sobrenatural. Elige hoy caminar en la fe que transforma, en la fe que conquista, en la fe que no se rinde. Este es solo el comienzo de lo que Dios hará en tu vida. Prepárate, porque lo que viene será aún mayor.